Bienvenidos nuevamente a otro video del canal de Testudios. Mi nombre es Diego y en el video de hoy lo que vamos a ver es la continuación de lo que dejamos en el video anterior. Estábamos haciendo un dibujo de Spider-Man y lo que vimos fue cómo llevar desde un dibujo hecho a mano, lápiz, a el medio digital y entintarlo utilizando Manga Studio. En este caso vamos a hacer la continuación de eso. Vamos a tomar esa tinta que ya está pronta, la vamos a llevar a Photoshop y la vamos a colorear utilizando pocas capas para hacer un coloreado que quede lindo, que quede atractivo, digamos, pero que a su vez sea práctico, sea fácil de hacer. Así que, sin más, empecemos. El método de color que les voy a mostrar es algo muy sencillo, muy práctico, que se soluciona con unas, no sé, 3-4 capas. 3-4 capas más o menos. Y que va a depender la dificultad, digamos, el tiempo que nos va a llevar a hacerlo, va a depender siempre de la complejidad del dibujo que vamos a hacer. En este caso tenemos a Spider-Man, que es muy sencillo y tiene solo 2 colores principalmente y un par de detalles. Pero este método se puede aplicar a cualquier complejidad de ilustración, y si la ilustración es elaborada, digamos, en cantidad de detalles, en cantidad de elementos que aparecen, y necesita más trabajo de cantidad de colores diferentes y de sombreados, por ejemplo volúmenes y facetas y efectos que uno quiere lograr, obviamente va a llevar un poco más de tiempo. En general es muy sencillo y no le tiene que llevar mucho rato poder hacerlo. Muy bien, ya abrimos nuestra tinta en Photoshop y tenemos que ir a la ventana de capas. Y ahí vamos a encontrar que tenemos una única capa que se llama fondo o background, y que lo que nos está diciendo es que la imagen es plana. Lo que vamos a hacer ahora es agregar capas por encima para poder poner el color, luego la sombra y luego los detalles. En este caso primero vamos a hacer el color plano. Entonces creamos una nueva capa cliqueando en el iconito de capa nueva en la ventana de capas, o ir a las opciones superiores y poner capa, crear nueva capa. Lo que vamos a hacer es nombrarla como color y rellenar todo lo que corresponda a los colores que necesitamos. En este caso rojo, azul, blanco y gris oscuro, utilizando un pincel cualquiera. Yo utilicé el pincel más simple de todos, el redondo, duro, con los colores de la paleta de muestras que trae Photoshop por defecto. Nada más. Lo que hice fue seleccionar el color, tomar el pincel y rellenar lo más prolijamente posible cada una de las áreas de color. Cuando estén rellenando con este color plano, lo que se van a dar cuenta es que como está en una capa por encima de la tinta y están utilizando un color que es opaco, van a estar tapando lo que está debajo. Entonces lo que hay que hacer es a esta capa elegirle un método de fusión. Le vamos a elegir el método de fusión multiplicar. Entonces se va a poder ver los trazos negros de la tinta y a su vez el color con el brillo del rojo y del azul que nosotros hayamos elegido. Por ejemplo, de Spider-Man utilicé un rojo estándar y un azul estándar, pero después seleccioné todo el azul y lo hice un poco más apagado y lo llevé un poquito hacia el cian, mientras que al rojo lo llevé un poquito hacia el magenta, para que no queden exactamente ni rojo ni azul y que se parezcan un poco más a el diseño del personaje en la película Homecoming, por ejemplo, que tiene unos tonos parecidos a eso. Ahora que ya tenemos el color plano pronto, lo que tenemos que hacer ahora es darle un poco de volumen, y para eso vamos a hacer una nueva capa donde vamos a colocar las sombras. Esta capa también con un método de fusión multiplicando, pero con una opacidad menor, una opacidad de 30, 40, 50, 60%, no al 100 como la del color, para que interactúe, digamos, con el color base y de la sensación de sombra, de que oscurece lo que está debajo. Aquí podemos utilizar colores acromáticos, digamos,
grises, o podemos utilizar colores con tonos como azules, verdes, rojos. Eso lo que va a hacer es darle un tono a la sombra y le va a poder dar un efecto de iluminación más cálido o más frío dependiendo del color que elijamos. En este caso yo utilicé un color bordeaux. Lo hice primero que nada seleccionando el color de la capa de abajo, todo lo que ya había pintado, que me demarcó perfectamente al personaje. Selecciono ese contorno y en esta nueva capa utilizo esa selección para facilitarme el no salirme al momento de pintar. Y con un pincel sencillo, primero un pincel duro, fui rellenando las partes donde tienen que estar las piezas de las sombras, y utilizando la goma blanda, lo que hice fue suavizar ciertas partes para que la sombra tenga ciertas áreas más cortantes, más afiladas, y ciertas áreas más desenfocadas, más suavizadas, donde hayan gradientes en las sombras, y con eso crear una diferencia de sombras. Pero eso va a depender del estilo que ustedes quieran lograr. Si las sombras van a ser todas cortantes, si van a ser suaves, si van a ser combinadas. Eso va a depender de lo que ustedes quieran lograr. Por último, lo que hice fue agregarle unos leves detalles, que lo hice con una capa por encima de la sombra, incluso con el método fusión superponer. Creo que fue superponer, pero también puede ser luz suave, luz fuerte. Hay que probar un poco, luz focal. Hay un montón de métodos de fusión muy interesantes. Uno tiene que pintar e ir probando distintos métodos y ver qué efectos producen, que a veces se logra descubrir cosas interesantes. Y en este caso creo que utilicé superponer, y con un color amarillo bastante claro, bastante brillante también. Lo que hice fue darle unas líneas de luz, digamos, en determinadas áreas sobre lo que son las partes azules del traje, como en partes de las piernas y eso, para darle un poco más de volumen, un resalte final. No es netamente necesario. Si la sombra está bien aplicada, puede no necesitar este brillo. Este brillo generalmente se aplica para dar la idea de una iluminación, de un efecto de iluminación potente que viene desde atrás, de repente, o de un lateral, y entonces crear esa sensación de volumen. Depende de lo que querramos transmitir, depende del material, de lo que esté hecho, lo que querramos dibujar. Si es algo brillante, obviamente va a tener una espécula mucho más marcada y va a poder tener un brillo mucho más dibujado. Y si es algo opaco, algo rugoso, no va a tener brillos. En fin, todo va a depender del dibujo que uno quiera hacer. Lo que les quiero decir es que pueden utilizar 3 capas, una con el color plano, una luego con la sombra, y por última una con detalles, con brillos, con efectos extra, digamos, que quieran dar. Como un detalle... Como un detalle opcional que le hice en este caso, pero que ya supera, digamos, la explicación de este método, tiene que ver con unos detalles que le agregué propios del diseño del traje de Spider-Man, propio de la textura de la tela, de la parte azul principalmente, donde, si ustedes se fijan, el diseño en la película tiene unas líneas azules más oscuras que forman unos patrones que están en la parte de la textura de la tela. Entonces lo que hice fue hacer una capa por encima de todo con un método de fusión, y lo que tomé fue el pincel sencillo, redondo, y con un azul oscuro lo que hice fue dibujar esas líneas. Pero
digamos, podría haberlo hecho también en el color plano. Y muy bien, creo que ya no me queda nada que explicar. Espero que les haya gustado esto que les mostré. Ya vimos cómo llevamos de un dibujo hecho a mano a una tinta digital, y ahora cómo tenemos un dibujo terminado a color y sin demasiada complicación, algo que en pocas horas se puede resolver. Así que nada, espero que esto les haya servido como una idea para que ustedes lo apliquen con estos software o con cualquier otro. Yo les recomiendo Photoshop para colorear porque funciona bien, porque tiene los métodos de fusión que ayudan muchísimo, y el manejo de capas es muy bueno y te permite hacer muchas cosas. Y aparte hay muchas otras herramientas de las que vamos a hablar en el futuro, que son muy útiles. Y me despido por el día de hoy, no sin antes agradecerles como siempre y recordarles que pueden dejar sus comentarios y sugerencias aquí abajo, dar like, dislike, compartir en las redes sociales y todas esas cosas que saben hacer muy bien ustedes. Y nada, si no están suscritos, suscríbanse, y si están suscritos, denle a la campanita para que les llegue la notificación de los próximos videos. Así que nada, viene el despido. El despido. You're fired. No era la despedida. Despido. La despedida. Que es larga vida y prosperidad. Chao. No me salió. Uy, se me apagó. Oh.